Esta semana aprenderemos acerca de los dones espirituales. Porque Pablo dice que es más importante el don de profecía que el don de lenguas. ¿Cómo podemos saber, identificar cuándo un profeta es verdadero o es falso? ¿Y cuál es el propósito del don de profecía? Y justamente el título de la lección de esta semana es Dones espirituales. Y te doy la bienvenida a este comentario día por día de la escuela sabática. Y antes de iniciar, te invito a que puedas suscribirte al canal, porque más del 70% de los que ven este comentario no están suscritos. Ahora sí, vamos con el comentario de esta semana, pero antes vamos a orar. Querido Padre, gracias porque vamos a iniciar esta semana, Señor. Te invito, Señor, seas tú el invitado especial mediante tu Espíritu Santo con cada persona que está viendo este comentario, Señor, para que podamos entender y aprender lo que realmente tu Hijo Pablo nos ha querido decir. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos con el primer día. Y el título para el primer día, el día domingo, es Diversidad de dones. Y antes de iniciar con este día, con los dones espirituales, tenemos que responder una pregunta. ¿Por qué Pablo empieza a hablar de los dones espirituales? Miren, tenemos que entender algo. Vamos a sitiarnos en el contexto de Corintios, ¿sí? En ese tiempo estaban el dios Afrodita, el dios Apolo, varios dioses que los corintios adoraban. ¿Y saben qué? Cuando tú adorabas, ibas a esos dioses, ¿sí? Las experiencias eran intensas. ¿Sí? Lo que más valoraban en ese tiempo los corintios hacia esos dioses eran experiencias de trance. Si tú entrabas en un estado emocional fuerte, en un estado de trance, entonces era mejor para ti. Ellos decían, se ha manifestado nuestro Dios en esta persona. Él nos va a decir qué nos ha dicho nuestro Dios. Entonces la persona empezaba a hablar, pero no se le entendía. Entonces sobrevaloraban el don de lenguas en ese momento. Así era. Sí, ahorita vamos a, más adelante en el día miércoles, vamos a profundizar qué es el don de lenguas. Entonces tenemos que entender el contexto, ¿sí? Así estaban los corintios, así adoraban a esos dioses, experiencias intensas, éxtasis, sí, emociones fuertes. Eso era, en ese contexto Pablo habla, ¿sí? Por eso en el versículo 1 dice, vamos a leer el versículo 1 y 2 de Primera de Corintios capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Miren, Pablo inicia diciendo que no debemos de ignorar, ¿sí? Pero ¿qué es? ¿Qué son los dones espirituales? Y miren lo que el versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Miren, antes de hablar siquiera de los dones espirituales, del don de lenguas, del don de profecía, de todos los dones, Pablo inicia diciendo, ustedes, les hace recordar a ustedes cuando eran gentiles, les dice, porque dentro de la iglesia de Corintio recordamos que había conversos, otras personas se habían convertido, y les hace recordar cuando ustedes eran gentiles, cuando todavía no eran cristianos, seguidores de Cristo, ustedes se os extraviaba, o sea, se os llevaba, ¿sí? En otras palabras, lo que está diciendo es, ustedes eran arrastrados, ¿sí? Eran arrastrados hacia esos ídolos mudos. Ustedes, su mente quedaba bajo la sumisión, en otras palabras, bajo estos ídolos mudos. Pablo les está haciendo recordar, cuando ustedes estaban tras esos dioses mudos, recuérdense, ustedes no tenían la mente lúcida, eran arrastrados, ¿sí? Entraban en un estado de trance, entraban en esos estados, ¿sí? De éxtasis emocional. Eso es lo que Pablo les está diciendo acá. Ustedes simplemente eran arrastrados, les dice, porque dense cuenta, utiliza dos verbos, extraviaba y llevándoos como para enfatizar cómo ellos se eran arrastrados hacia esos dioses mudos. ¿Sí? En otras palabras, tenemos que entender algo acá. ¿Sabes qué sobrevaloraban? Mejor dicho, ¿qué valoraban más cuando ellos estaban adorando a esos dioses? Creían ellos que perder el control mental, ¿sí? Era prueba de que su Dios les había hablado, ¿sí? De que su Dios los había poseído cuando ellos perdían el control mental. Entonces, Pablo les dice, no, antes de Cristo, ustedes eran llevados sin discernimiento.
Eso les está haciendo recordar Pablo en el inicia todos los dones espirituales con este texto, mejor dicho, con estas palabras, Pablo. Y ahora vamos a leer qué más continúa diciendo. En el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tenemos que notar algo, mis hermanos. Démonos cuenta, Pablo, antes de hablar de los dones, habla primero de Cristo. Pablo dice, nadie puede maldecir a Cristo, llamándolo anatema. Pero ¿quién llamaría anatema a Cristo? ¿Cierto? En los cultos paganos se decía, se hablaba de que Jesús era un anatema. Los judíos mismos, ¿cierto? En ese tiempo rechazaban a Cristo, rechazaban a Jesús como un profeta cualquiera, como uno más, como un anatema. Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, Pablo dice, nadie que tenga dones espirituales, miren, antes de hablar de los dones, empieza a hablar de Cristo, mis hermanos. Nadie que tenga esos dones espirituales puede llamar anatema a Cristo, dice. Y luego dice, nadie que diga Señor o Señor también ese también está guiado por el Espíritu del Señor. Pero acá cuando dice, cierto, nadie puede llamar a Jesús Señor, no lo está diciendo, no es simplemente decir, Señor es mi Jesús, no, está hablando de una identidad, de que tú eres realmente hijo de Dios y que Jesús es tu Señor y que tú mediante tu vida vives la vida de Cristo. ¿Sí? No está hablando simplemente de una frase bonita. En otras palabras, mis hermanos, Pablo, antes de hablar de cualquier don, comienza hablando de Cristo, ¿sí? Las pruebas, ¿sí? No son el éxtasis, no son esas fuertes emociones que tú entres en un estado de trance, no, dice. La prueba de que son dones espirituales, ¿sí? Es la posición que ocupa Jesús en tu boca. Es la posición que ocupa Jesús en la persona. Así inicia Pablo, ¿sí? Es el Espíritu Santo siempre que glorifica a Cristo. Es maravilloso cómo Pablo inicia hablando de los dones espirituales. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Tú tienes que ver en qué lugar está ocupando Jesús. ¿Jesús está ocupando tu boca? ¿Jesús está ocupando tu vida? ¿O estás yendo en contra de la vida de Cristo? La vida de Cristo era servicio total y tu vida quizás es simplemente servicio a ti, beneficio para ti y no servicio al prójimo. ¿Cómo estás con eso? ¿Sí? Acá Pablo inicia con los dones espirituales hablando de Cristo. Ahora sí, vamos a entrar ahora de lleno con los dones espirituales, pero antes de hablar del don de lenguas, vamos a ir al día lunes y el título para el día lunes es Unidad en la diversidad. Y en este día vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mis hermanos, tenemos que entender algo para poder entender este texto. En ese tiempo, lo que más estaba sobrevalorado, los corintios lo que más sobrevaloraban era un solo don, ¿sí? O el don más visto, ¿sí? El don de lenguas, por así decirlo, el don que más se expresaba, el que estaba adelante. Valoraban solamente los dones, específicamente más el don de lenguas. Entonces, Pablo dice, no, hay muchos dones, hay diversidad de dones, dice Pablo. Entonces, no existe, en otras palabras, un siervo inútil. No, todos tienen diferentes dones. Hay diversidad de dones, dice Pablo. Pero todos, en la diversidad hay una unidad, ¿sí? Y luego dice, cierto, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Miren, cuando estaba leyendo este texto. Cualquiera diría que cuando tú lees ese texto, diría, y así también la iglesia, así pensamos que diría Pablo, pero no, Pablo dice, así también Cristo. O sea, está hablando del que el cuerpo tiene muchos miembros y así también Cristo, dice, no lo lleva a la iglesia, sino lo lleva a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que los dones, ¿sí? Que los dones que tú tienes o los dones que tengan los hermanos tienen sentido solamente y únicamente cuando pertenecen a Cristo, cuando esos dones están hechos para Cristo. Recuerda, Pablo está hablando de la diversidad de dones
y luego lo lleva a Cristo. No lo lleva a la iglesia, lo lleva a Cristo. Únicamente los dones tienen sentido cuando están hechos para Cristo. Y vamos a leer un texto más en este día. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren, recordemos que en Corinto, ¿cierto? Todos estaban ahí, yo tengo otro don, el estatus, el querer ser más, el querer ser reconocido, eso estaba en Corinto. Y Pablo dice, no, en Corinto usaban el don de lenguas, hablar en lenguas como un símbolo de estatus espiritual, ¿cierto? Pablo los baja a todos, es como decir, los pone los nivela a todos, sí, los baja a todos y les dice, no, no existe ni mayor ni menor, todos son diferentes, pero son para Cristo. Y esos dones que tienen, dice el versículo 13, fue por el Espíritu Santo, fue dado a griegos, a esclavos, a todos. ¿Sí? Pablo no niega que hay griegos, no niega que hay esclavos dentro de la iglesia, no los niega, no niega el estatus social, pero dice, para Dios los dones solamente han venido por el Espíritu Santo. No es que el creyente hace al cuerpo de Cristo, es Dios dándonos esos dones a nosotros, ¿sí? Es Dios dándote ese don a ti, ese don de servicio, ese don de sonreír, ese don de enseñar, ese don de predicar, ese don de poder servir a las personas, ese don de escuchar. Hay personas que no escuchan, mis hermanos, ver, ¿cierto? Pero hay personas que te has dado cuenta que solamente conversas con ellas y te escuchan. El don de escuchar. Sé que no es visto, pero sea cual sea el don que tengas, ¿sí? Dice Pablo, fue repartido, no es algo que tú tengas, fue repartido por Dios, por el Espíritu Santo para su iglesia. Y no, ni siquiera dice para Cristo. Pablo los baja a todos. ¿Sí? Pablo dice, no, tranquilos, Dios repartió todo, el Espíritu Santo lo hizo todo, no eres tú haciendo las cosas. ¿Sí? Fuimos bautizados, fuimos hechos a beber de su Espíritu, dice el versículo 13. El apóstol presenta la unidad de la iglesia como una obra completamente divina, hecho por Dios. Los creyentes no crean el cuerpo de Cristo, sino es una obra, no es una obra de los creyentes, sino es una obra de Dios. Hay una unidad en la diversidad, hay diferentes dones, pero todo eso es una unidad para el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender eso, mis hermanos, y eso no es don de nosotros, sino es un don del Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, vamos a ir con el día martes, y el título del día martes es Un camino más excelente. Pablo habla de los diferentes dones, ¿sí? Lo puedes leer ahí. Primero de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Ahora Pablo, capítulo 13 es el versículo, mejor dicho, el capítulo del amor, mis hermanos, ¿cierto? Primera de Corintios 13. Vamos a leer el versículo 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo enumera los dones, ¿sí? Pablo enumera los diferentes dones, pero si no tengo amor, nada soy, dice. Incluso la fe, puedo tener fe, pero si no tengo amor, nada soy. Es impresionante lo que dice Pablo. Ahorita lo vamos a comentar. Leamos el versículo 3, dice. Y si partiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo nos dice acá, procuren, dice, procuren, cierto, los dones, procuren esos dones espirituales, pero saben que hay un camino mejor, dice, hay un camino mejor a la excelencia. ¿Saben cuál es? Y ahí inicia el amor. Pablo acá hace una lista de los dones, ¿cierto? Pero de nada sirve, dice Pablo. Puedes tener, ¿sí? Sin amor los dones no sirven. Literalmente está diciendo eso. ¿Sí? Los sacrificios no sirven, el conocimiento no sirve, ni siquiera si pudieras mover, ¿sí? Los montes, tendrías la fe, ni eso sirve si no tienes amor.
Es impresionante lo que dice Pablo acá. No sé si realmente estamos entendiendo lo que dice Pablo. Puedes saber profecía, puedes saber tener todo el conocimiento de la Biblia, el Antiguo Testamento, el santuario, profecías, el don de profecía, incluso saber el futuro, no sé todo. Pero si no tienes amor, mi hermano, de nada sirve. ¿Cómo estás en tu hogar? ¿Cómo realmente estás en tu familia, con tu pareja, con respecto al amor? Pero, ¿qué es el amor? ¿Sí? ¿Qué es el amor? Yo sé que el amor es Dios, cierto, la Biblia lo dice, pero Pablo acá hace una definición del amor. Vamos a leer eso, ¿sí? En la siguiente semana, en el siguiente comentario, vamos a profundizar en esto del amor. Pero vamos a entender este texto, solamente el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Miren, Pablo acá no define el amor mediante sustantivos, yo quiero que me entiendan esto, ¿sí? Sino mediante verbos. O sea, mire, vamos a diferenciar esto. Quiero que me diferencien, mire, atentos, atentos. Dice, Pablo no está diciendo el amor tiene paciencia, ¿sí? Pablo no está diciendo el amor posee bondad. No está diciendo eso Pablo cuando escribió esto. Pablo está diciendo el amor actúa pacientemente, ¿sí? El amor busca, actúa bondadosamente. El amor es presentado no como una emoción, ¿me entiendes? No es algo emocional, no es algo que posea, sino es una manera de vivir, es un verbo, es diferente decir el amor posee bondad a decir el amor actúa bondadosamente. Y Pablo está hablando del actuar. Si tú estás en amor, entonces tú actuarás bondadosamente, tú serás bondadoso. No es que tienes la bondad, sino actúas, una manera de vivir, ¿sí? Y ahora, acá Pablo nos ha descrito que el amor es sufrido, la primera palabra, ¿cierto? ¿Y qué es sufrido? ¿Sí? No es que tú vas a estar sufriendo ahí, no, sino es tardo para la ira. ¿Te recuerdas de Dios en el Antiguo Testamento? Dios es tardo para la ira. Pablo está hablando de eso mismo acá. Es sufrido, dice. No está diciendo que tú soportes simplemente cuando te están golpeando, ¿sí? No está hablando de soportar, sino realmente de tu manera de reaccionar. Que tú seas tardo para poder molestarte, para poder enojarte, para poder reaccionar. ¿Sí? El amor es tardo para la ira, el amor es sufrido. Eso significa sufrido. Y ahora nos dice luego, el amor es benigno. ¿Qué es benigno? El amor actúa bondadosamente. ¿Sí? Benigno es ser bondadoso, actuar bondadosamente, o sea, busca hacer el bien. El amor, los griegos definían el amor de diferente manera. Amor para el papá, amor para los hijos, amor para la pareja y amor ágape, que es el amor sufrido hacia los demás. Y de eso está hablando Pablo, del amor ágape sufrido hacia los demás. Es benigno, es bondadoso, hace el bien hacia los demás por encima, ¿sí? De lo que a él le haga, le convenga. Pensamos más en el otro que en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, acá Pablo, ahora, luego nos dice, no tiene envidia. El amor no tiene envidia. ¿Qué significa la envidia? ¿Sí? Apercelar, hervir, desear intensamente. Describe un hervor interno, ¿sí? Un hervor es en lo profundo, producido porque por el éxito, por lo que tu vecino está teniendo una casa de 3 pisos y tú solamente tienes una casa de un piso. Tu vecino ya se compró un carro y tú estás empezando a conseguir tu primer trabajo recién. Entonces, el amor dice, no es envidioso. ¿Sí? No es envidioso. ¿Por qué habla de esto, Pablo? Porque recordemos que en Corintio estaban, yo soy el mejor, yo soy de este, yo tengo este don espiritual. No, no, el amor no es envidioso, ¿sí? No es envidioso. Ahora dice, no es jactancioso. ¿Qué es jactancioso? El hablador, vamos a llamarlo así, el charlatán, ¿sí? El charlatán, el exhibicionista, el que se cree superior a todos, ¿sí? A todos los demás. Ese es el jactancioso, pero no, el amor no es jactancioso, mis hermanos.
Tú no eres o nosotros no somos superiores a nadie. Cristo murió tanto por él, por mí, murió por todos, ¿sí? Ahora, y por último dice, no se envanece. ¿Qué es envanecerse? Envanecerse, recuérdate, de un globo hinchado. Sí que está hinchado nada más, pero por dentro es vacío, ¿sí? No se envanece, no se enorgullece. El amor no es así, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de qué es el amor. Esto, mira, si cambiamos solamente la palabra amor por Cristo, es lo mismo. Haz la prueba en tu casa. En vez de el amor, reemplaza la palabra amor por Cristo y está describiendo a Cristo. Si cambiáramos amor por Cristo, el versículo seguiría siendo completamente verdadero, porque Jesús fue tardo para la ira, fue sufrido, no fue jactancioso, no fue envidioso. Está describiendo a Cristo acá, ¿cierto? Por eso, ¿quién es el amor? Si queremos conocer más el amor, tenemos que estudiar a Cristo. Mis hermanos, este tipo de amor, el tipo de amor de Cristo, ese tipo de amor que Cristo tuvo por ti, ese tipo de amor que Cristo entregó su vida hasta lo último, hasta por nosotros, por una raza que no necesitaba perdón, por una raza que estaba perdida, ese tipo de amor necesitamos practicar. Para reflejar este tipo de amor, necesitamos a Cristo, su justicia, su vida. Miren, todo lo que dice el amor, nosotros mismos no lo podemos hacer. ¿Cierto? Siempre estamos envidiando al vecino, siempre estamos envidiando a nuestros seres queridos o paramos comparándonos porque nuestro amigo ya está, no sé, avanzando más que tú. Siempre estamos así. Nosotros mismos no lo podemos hacer. Por eso necesitamos la vida de Cristo para reflejar este amor. Necesitamos su justicia, su vida. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran la vida de Cristo? Porque si reemplazamos amor por Cristo es lo mismo. Necesitamos la vida de Cristo. ¿Cuántos quisieran esa vida para ti? ¿Sí? Déjame un amén ahí en los comentarios. Yo quiero la vida de Cristo. Deja eso en los comentarios. ¿Sí? Ahora sí, vamos a avanzar con el día miércoles. Y el día miércoles tiene por título El don de lenguas. Y en este día vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mis hermanos, tenemos que entender algo acá, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Vamos a hacerlo muy simple. El capítulo 12, ¿sí? De Primera de Corintios, Pablo empieza a hablar de los dones espirituales, el capítulo 12. Luego, el capítulo 13 habla Pablo de cómo los dones deben ejercerse con amor, ¿cierto? Sin amor no hay ni la fe, nada. Habla del amor, cómo debe ejercerse los dones con el amor. Y ahora, en el capítulo 14, Pablo dice que los dones son para edificar. O sea, en otras palabras, Pablo responde a cómo deben usarse los dones para edificar la iglesia. ¿Qué son los dones? Los dones con el amor, y ahora estos dones deben usarse para la edificación de la iglesia, dice Pablo. ¿Sí? En el versículo que hemos leído, en el versículo 26, por eso dice, ustedes, cada uno de vosotros tiene, algunos tienen salmos, o sea, algunos cantan ciertos salmos, otros tienen doctrina, otros tienen el don de lenguas, y ahorita vamos a ver qué es el don de lenguas. Entonces, otros tienen revelación, interpretación, tienen varios dones. Y cada uno dice, cada uno, miren, Pablo dice cada uno, eso quiere decir que todos en la iglesia, cada uno tiene un don. Porque acá lo dice así, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene, dice. Y empieza a enumerar salmo, doctrina y demás. Pero después, al final dice, hágase todo para la edificación. Los dones, mis hermanos, tienen que edificar a la iglesia. ¿Sí? Ahora, entonces en este día nos habla del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Para eso es necesario irnos a Hechos, capítulo 2, versículos 4, 8 y 9. Lo vamos a leer. Dice, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Entonces el Espíritu acá desciende y empiezan a hablar en lenguas. ¿Pero en qué lenguas? Versículo 8 dice,
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Miren, mis hermanos, acá en el libro de Hechos, si el Espíritu desciende. Y luego acá nos dice que cada uno empezaba a escuchar. Si tú hablas inglés, entonces tú escuchabas a los discípulos hablar en inglés. Y tú escuchabas, acá empieza a enumerar varios idiomas, ¿cierto? Elamitas, medos, partos, diferentes idiomas. Entonces cada uno empezaba a escuchar en su propio idioma esta lengua, ¿sí? Este don de lenguas. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas es que tú puedas hablarle a otra persona en su propio idioma. Así está hablando, ¿cierto? No está hablando de que entran en éxtasis y que la lengua empiece a moverse. Bla, 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 bla. No, no está hablando de eso, sino que realmente puedan entender a las personas en su propio idioma, ¿verdad? Ahora, quiero leer también para ir terminando en este día. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10. Dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguna de ellos carece de significado. Pablo habla también de esto, que estos idiomas no carecen de significado, tiene que entenderlo, tiene que entenderse esto para nosotros, ¿sí? Y ahora el versículo 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vamos a explicar este texto. Vamos a suponer que yo estoy en la iglesia y recibimos el don de lenguas. Entonces empiezo a hablar en el idioma alemán, ¿sí? Empiezo a hablar en alemán, pero nadie me entiende, ¿no? Dice Pablo, si no hay intérprete, porque recuerda, en el versículo 10 hemos leído que tiene que tener significado, ¿cierto? Tiene significado, tiene que ser entendible. Yo estoy hablando en alemán, pero no hay un intérprete que hable alemán en la iglesia y Pablo dice mejor, si no hay intérprete, entonces puedes sentarte y cállate, le dice. Pablo es bien directo, ¿no? Cállate, le dice. Y en el versículo, para ti mismo, ¿sí? Para ti mismo y para Dios, ¿sí? Así habla Pablo, es bien directo. Entonces, pero ¿acaso eso dice que ya el idioma, nadie entiende, nadie me, si yo empiezo a hablar, ¿cierto? En alemán, entonces nadie me entiende, nadie me entendería, ¿cierto? Entonces significa que el alemán dejó de ser un idioma, no, ¿cierto? Simplemente faltaba un intérprete en ese momento que hable el alemán para hacer llegar a las personas. Mis hermanos, el don de lenguas no es balbucear ni estar retorciéndonos en la iglesia. El don de lenguas tiene significado, es entendible a las personas, ¿sí? Entonces, pero acá en el siguiente día, después podemos decir que Pablo dice, mejor es el don de profecía que el don de lenguas. ¿Por qué dice eso? Vamos a ir con el último día para eso. Y el título para el último día es el don de profecía, ¿sí? Y en este día vamos a analizar qué es el don de profecía y por qué Pablo dice que es mejor el don de profecía. No, es más importante, no es mejor, es más importante el don de profecía que el don de lenguas. Y en este día vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 y 3. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Miren, Pablo dice, procuren los dones espirituales, pero sobre todo, dice Pablo, el don de profecía, que profeticéis, dice Pablo. ¿Pero por qué dice eso? Vamos a leer el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el versículo 2, mis hermanos, estaba hablando del don de lenguas, ¿sí? Pero en el versículo 3 dice, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir edificación? Edificación es para construir, para levantar, es la idea de que levantar un edificio, de construir un edificio, ¿sí? Entonces, cuando tiene el don de profecía, habla a los hombres, dice, para edificación.
No es para exaltarse a sí mismo, no es para decir que yo tengo el don de profecía, no es para humillar al otro, no es para pisotear al otro, no, es para edificación, dice Pablo. Y luego dice, es para exhortación. ¿Qué significa exhortación? Exhortación, imagínate a un general. Frente a ti tienes a centenares, a miles de soldados frente a ti, y tú eras el que va a dar ese discurso de aliento ante los cientos y miles de soldados que tienes frente a ti. Entonces Pablo dice, es para exhortación, es para animar. ¿Sí? Es como un general que va a dar las palabras antes de la guerra. Es lo mismo, es para exhortarte a ti, para animarte a ti. ¿Sí? Porque recordemos que nuestro corazón siempre se va para otro lado. Necesitamos animarnos, sí, con esas palabras. Ahora, y también por último dice, es para consolación, ¿sí? ¿Y qué es consolación? Es como una persona que se acerca ante ti y te abraza y te consuela de manera realmente internamente, ¿sí? Es una palabra que se usa como para consolar a una persona que está en un duelo por un ser querido que ha perdido. O sea, él es el que profetiza, consuela, edifica, anima, ¿sí? Y al final consuela realmente a la iglesia. Entonces, pero nosotros entendemos el don de profecía o se ha entendido el don de profecía simplemente como alguien que ve el futuro, que anticipa el futuro. Es cierto, en el Antiguo Testamento, recordemos, en el Antiguo Testamento hay profecías del Antiguo Testamento, el Apocalipsis, Daniel, que describían el futuro de la iglesia. Pero tenemos que entender algo, no solamente es para ver el futuro el espíritu de profecía, sino en el Antiguo Testamento, recuerda, el profeta era para poder reprender, ¿cierto? Era para poder reprender, era para poder consolar al pueblo, era para poder que el corazón, ¿sí? Del pueblo de Israel vuelva hacia Dios. No solamente era para ver el futuro. Entonces, eso es, mis hermanos, eso es el don de profecía. Es cierto, se puede, anticipa el futuro, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal tenemos que es edificar, es consolar, es exhortar al, al ser humano, es exhortar a la iglesia, hacerle recordar que tiene un pacto con Dios. ¿Está bien, mis hermanos? Y ahora hay otra pregunta que la escuela sabática responde. ¿Cómo podemos saber cuándo un profeta es verdadero o falso? Primero dice, las profecías que ese profeta dice tienen que cumplirse. ¿Está bien? Tienen que cumplirse. Segundo, el mensaje tiene que estar en armonía con lo que dice la Biblia. No puede contradecir a la Biblia. No se pueden contradecir. Si es el mismo Espíritu de Dios, no puede contradecir a los anteriores profetas, ¿cierto? Tercero, la vida o la conducta de la persona debe demostrar su comunión con Cristo. No puede hablar en contra de Cristo, en otras palabras. No puede estar diciendo que Cristo no es Dios, que Cristo solamente es profeta. No, tiene que confirmar si su comunión con Cristo y tiene que conocer a Cristo. No puede estar hablando en contra de Cristo. Y cuarto, Jesús dijo que los falsos profetas serían reconocidos por sus frutos. Por sus frutos os conoceréis, dijo Pablo, ¿cierto? Dijo Jesús, perdón. Entonces, creo para mí lo más importante sería que no hable en contra de Cristo. Podemos ver muchos profetas hoy en día que hablan bonito, incluso su vida está bien, pero cuando vemos lo que él profesa acerca de Cristo, siempre hablan en contra de Cristo. La lección de esta semana ha estado muy interesante. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo comentario día por día de la escuela sabática. Bendiciones.